Hola, Sandrita. Hola Mari, ¿cómo estás? Ahí avanzando, avanzando. Hoy Corriendo. es un día espectacular, pero hemos tenido nuestros altibajos. Hoy día ha sido un día de retos. Sí, la verdad que sí, tanto creo que tú como yo hemos estado en mil cosas y bueno, pero no queremos dejar de seguir con este bonito servicio, ¿no? Con esta bonita aventura. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mari? ¿De qué conversamos? Tantos temas. Hoy, con todo lo que nos ha pasado hoy, creo que la idea de hoy debería ser la culpa, ¿no? La culpa. La Uy, culpa. la culpa. ¿Cuántas veces? No, no, ¿No? no, por favor. Sí. Y es una emoción muy, yo creo que es una de las emociones más fuertes que si la sabemos trascender, la sabemos sentir, la sabemos dejar ser en su momento, nos hace avanzar, nos permite avanzar, Ujú. ¿no? Porque luego de la culpa, normalmente, ¿qué sentimos? El que siente culpa cree que merece castigo. Y el Sí. que cree que merece castigo, entonces como que siente que yo no me merezco esto, yo me merezco que me maltraten, yo merezco que, o sea, desde la relación con pareja, Ujú. desde la relación con los hijos, ¿no? Las mamitas que de alguna manera se sienten culpables porque no están todo el día con sus hijos, porque trabajan. Mm. Los chicos, cuando ante los papás fallan o creen que están fallando, pero lo ven desde una perspectiva de culpa, ¿no? De error, de frustración. Mm. Entonces, la culpa, pues, en todos los ámbitos es un tema fuerte, fuerte que no se debe dejar de gestionar. Claro, mira, como bien has dicho, eso de que las mamás, pucha, vamos a trabajar, ¿no? Cuando vamos a trabajar, ¡ay! Nos sentimos culpables hoy, que sí, que nuestro hijo, nuestra hijita lo hemos dejado y ahora qué va a ver, qué va a hacer, la recogemos, etcétera. Cuando no trabajamos, estamos en la casa, pucha, que por qué no trabajo, debería de trabajar. Otra culpa, o sea, vivimos en culpa, ¿no? Lamentablemente Queremos vivimos quedarnos ahí. y, ¿Cómo y es, como no? O dices, sea, ¿no? ¿cómo es el Mm. pensamiento? Como decimos nosotras, con la inteligencia al servicio del amor, cambia, esa frase cambia esa inteligencia que tiene un poquito de ignorancia emocional, ¿no? Porque la inteligencia al servicio del amor, entonces tú lo pones de una manera diferente y dices, si no estás trabajando, entre comillas, ¿no? Porque en la casa hay Que full la casa se chamba, o sea, trabaja no es de más, que claro. sí, o sea, no es de que desde tu interpretación, probablemente las mamitas siempre estamos, ¿no? Algunas veces estamos pensando, es que yo puedo generar ingresos y es que me estoy quedando, tal vez hay un poquito de envidia porque la amiga sí trabaja o a lo mejor estás buscando admiración. Entonces, es fundamental identificar qué siento realmente, ¿no? O sea, Ujú. ¿realmente quiero ir a trabajar porque quiero generar ingresos o estoy buscando aceptación, estoy Aprobación. buscando aprobación, Mm. estoy buscando validación? Aprobación, O sea, sí. son un montón de cosas que en el fondo es tan necesario estar bien contigo, o Ujú. sea, para poder decir sentarme conmigo. A veces suena raro, pero de veras que es tan bonito tener una relación bonita contigo, una relación asertiva contigo. Ujú. De ahí parte tu mejor relación con los demás. Ujú. Entonces, cuando uno dice, o le dices, o le aconsejas, o en manera de sesión, de terapia, como quieras llamarlo, pero te dicen qué relación llevas contigo, hay muchas personas que se olvidan que si yo pregunto o repregunto es precisamente para ser más asertiva. Entonces, si yo no entiendo algo, oye, tienes que irte hacia adentro, qué conversación tienes contigo y la otra persona no entiende, tiene todo el derecho de decir, discúlpame, no sé a qué te refieres. Y yo he conocido personas mayores, Ujú. muy mayores, que en algún momento les dije amiga, porque tengo amigas setentonas y son bellísimas personas, y cuando les digo, pero amiga, tienes que buscar adentro, no afuera, me dicen, ¿cómo que adentro? Me dicen, que Ujú. no te entiendo, me dicen, y les explico, les comparto información y me dicen,
ok, es como que les dieras un bull, Ujú. con esas flechitas cuando lanzas en esos bull y le das en el centro, así tal cual. Y entonces muchas personas, o sea, no porque sepamos hacerlo, tenemos que ver al otro como que, ay, ¿cómo no vas a saber? O sea, desde el amor hay que ser amorosos y decirle, amiguita, no importa la edad, si es una amiguita menor, una amiguita mayor, eso nos pasa a nosotras, ¿no? O sea, nosotras, creo que ese es el tip más importante si tuviéramos que decir, Sandrita, ¿qué nos hace tan amigas, tan sinceras, tan así como somos nosotras, ¿no? Tan esto. Es porque sabemos decir, ay, amiga, no te entiendo. O sea, discúlpame, ¿qué te Sí. refieres? Sabemos decirlo, no nos callamos. Entonces, es más, es más probable que una de las dos en el momento que no sabe algo, sí se lo va a decir a la otra. Yo creo que ahí está nuestra honestidad, nuestra sinceridad, nuestra transparencia, ¿no? Que nos hace crecer, porque no, yo me lo sé todo, no, tú tampoco te lo sabes todo y eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, desde el Claro, amor decimos, no, no te entiendo, amiga, ¿a qué te refieres? Y tú me dices, no, amiga, qué chévere, mira, es esto así, 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 qué bonito. Pero en el común denominador, las personas nos callamos a veces porque pensamos que el otro va a decir, esta no sabe, esta o es por una no quedar tonta. mal, ¿no? Por no quedar Sí, mal, dice, "Ay, no, si le digo algo va a decir, uy, esta no entendió. sí, y nos No, no es eso. callamos. Y nosotros tenemos, como dices, la transparencia, la confianza, de decir, oye, Mari, ¿de qué se trata esto? Porque no entendí bien, no, se trata así, así, así. Entonces, realmente el quedar bien, cómo nos enmascara a muchas personas, no, no, ¿qué voy a Sí, preguntar? Ah, sí, 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 sí sí, te sí, entendí, sí no sabía, entendí dicen, ¿no? nada. No, no es así, Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque debemos de tener humildad, porque ignoramos un montón de cosas y por eso vamos a sí. aprender, ¿no? Es que Entonces, creemos que el decir eres ignorante muchas veces es hasta en la forma como lo decimos, ¿no? Porque yo te puedo decir, oye, Sandra, qué ignorancia, de verdad. Y tú me dirás, ¿qué pasó? No entendí algo. Pero otra cosa es que te digan qué ignorante que eres. Y tú, a lo mejor alguien nos lo dijo hace años o lo escuchamos y entonces por eso es de que optamos por mejor callarnos, ¿no? ujú, Y estamos ahondando porque es importante, amiga, porque es importante saber decir, discúlpame, no te estoy entendiendo. Y ujú, cuando decimos la culpa trae como efecto a nosotras mismas, trae merezco castigo, ujú, eso les pasa a las parejas. A veces la esposa dice al esposo, dice, es que como no estoy todo el tiempo, ay, yo merezco que me recarguen de trabajo, o sea, a nivel inconsciente. ujú, Y se callan. Y vienen cansadas, pero se callan porque dices, es que yo me merezco castigo porque no estoy todo el día acá. ujú, O a los chicos, yo me merezco castigo porque mi mamá si supiera que estoy mal en el colegio, o si ujú. supiera lo que... y se callan. La Entonces, culpa el tema de crece. la culpa, y sí, y la culpa es un tema que puede traer, desencadenar cosas Mm, terribles. Hay casos, amiga, que te lo cuento así entre nos, que por una palabra mal dicha en los adolescentes o mal entendida, yo tenía un caso de una chibolita muy linda que tentó con su vida mm, porque mamá le dijo que no sabía hacer las cosas. Tú no sabes. Y yo no sé por qué eres tan tonta. ¿Por qué? Si yo he podido, tú, ¿por qué no? Y esa adolescente se quedó con eso y al tiempo decide, decide tomar eh, esta decisión Tan no sé fatal, tan cómo, nefasta. Mm, sí, mm, y tuvo un intento, gracias a Dios no pasó a más, pero después preguntándole qué fue lo que sintió, por qué llegó a ese ese punto, punto, claro. y ella dice, si mi mamá, que se supone que es la persona que más debe amarme, no sentía nada bueno hacia mí, ¿en quién podría yo confiar? O sea, mira su interpretación. Mira, mira cómo Y yo me quedé pensando y dije, ¿cuánto se dolor puede podemos pensar eso también, causar? ¿no? Ujú.
Porque desde nuestra interpretación, a lo mejor a nosotros nos han dicho, oye, ya, de chibolitas, ¿no? Ujú. Oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer tal cosa. Ok, tienes que hacer esto. Sí, está bien. Tengo que hacer esto. Ok, tengo que hacer esto. Ok. Y luego, pero tú no sabes cómo lo está interpretando la otra Y la otra persona, que es persona, tu hija sí. o Ujú. tu hijo. No estás en su cabeza. Si a ti se te fue fácil resistir, aceptar, ponerle resiliencia, como sea que lo hayas hecho, pero has salido adelante y en tu momento nunca se cruzó por tu cabeza el atentar contra tu vida, por una frase que parece tan inocente que tú puedes decir, pero no era mi intención. Es que muchas veces las cosas suceden porque no había intención. Es la otra persona la que interpreta. Es la Entonces, capacidad de interpretación es, de cada uno. sí, sí, y por eso la culpa es muy fuerte, es muy fuerte, es una emoción que se genera por, por otras emociones cargadas, pero la culpa es un tema que a veces, inclusive en los negocios, cuando queremos emprender algún negocio, ay, quiero vender chocolatitos, quiero vender ropita, quiero vender algo, pero si tú tienes esa emoción de culpa, De de culpa. desmerecimiento, no No, avanzas. no se da. Sí, No se definitivamente no da, se da. la Porque culpa está, nos, nos chanca y nos no chanca, nos está. puede tener. Entonces, eso que tú quieres, que tú dices, pero es que si yo puedo, yo le pongo ganas. Es que tu energía es tan baja Ujú. que empieza a traer cosas en contra de lo que tú piensas, ¿no? Porque Sí. hay ese sentimiento, esa emoción que no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo O merezco. si no, ¿no? De Ujú. repente uno empieza a decir, porque yo hice esto de chico Así. o porque yo, ay, por eso, y peor, pues porque, ¿no? Como toda culpa necesita un castigo, nosotras mismas nos estamos castigando, nos castigamos. Y eso es a nivel Ah, inconsciencia, claro, ya porque lo hemos lo hacemos hablado. conscientemente, O sea, todos a nivel inconsciente. de manera inconsciente, y por eso es que no sabemos, por eso es que es tan importante saber identificar, ¿no? Como a manera de prevención, se debería tener este tipo de información para poder decir, ok, no puedo, sí puedo, ¿por qué siento que me quedo? ¿Por qué siento que me estanco? Ujú. Entonces, a nivel emocional, nuestras decisiones influyen mucho en nuestro proceder diario, ¿no? O sea, no es un tema ligero. Hay gente que avanza, que es exitosa, que llega a tener muchas cosas materiales en sus negocios, o sea, todo lo que es tangible, pero ¿qué pasa con sus emociones adentro? Y ahí donde muchas veces se callan, ¿no? Porque dicen, sí, su relación con ellos mismos, ¿no? Y Mm, no son del todo felices, ¿no? Entonces, ¿dónde genera la mismos. gente cuando empieza las personas, dónde debemos darle más importancia? En el ser. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Hay que hacer muchas cosas para cambiar esa mentalidad, esas creencias. En los chicos es muy bonito, ellos captan muy rápido, de verdad que los adolescentes son muy rápidos para captar si es que hay una buena mentoría, una buena información, sin criticar, sin juzgar, sin llegar al choque, sin buscar que el niño se sienta menos, el adolescente se sienta menos. Ellos captan rapidísimo, son muy inteligentes, muy hábiles con esto de las emociones, ¿no? Nosotras que somos mamás, por ejemplo, Ujú. si nosotras nos sentimos medias tristes, medias apagadas, nuestros hijos captan, mamá, Al ¿estás toque. bien? Y Ujú. uno les dice, ¿no? Sí, estoy bien, hijito, es que te veo un poquito triste, te dice, porque Mm. ellos sienten. Ellos sienten. Entonces, No, imagínate cuando uno les habla de emociones, es como que, "Ah, ¿de verdad?" Dicen. Y mm, no es difícil saber explicar, pero sí, nosotras como mamá debemos de ponerle mucha énfasis en el tema de querer ponernos a disposición de aprender, ¿no? Sobre todo para nosotros. Si yo cambio, todo nuestro alrededor cambia. es cierto, Entonces hay que hacer completamente. esa autogestión, ¿no? Sí, Esa autogestión primero de con decir, uno, siempre primero con uno. Mm. esa autogestión, oye, creo que soy muy renegona, creo que soy muy,
o no estoy entendiendo por qué mi hijita se siente triste y no sabes porque a lo mejor tú tampoco tuviste esa apertura o esa oportunidad de que alguien te diga es que las emociones son así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo no sé hacer algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender. Ujú. Me tengo que poner a disposición de la inteligencia, de mi inteligencia. La pongo a disposición del amor. Y entonces es más fácil. Los doctores, tú que eres obstetra, amiga, tú eres obstetra, tienes varias cosas que has logrado a nivel profesional. No lo fuiste de la noche a la mañana. Ujú. Hubo un proceso, ¿no? De estudios, capacitaciones. En mi caso igual, o sea, no es de la noche a la mañana. Entonces, no esperemos a que nos pase para recién Ah, decir, si lo hubiera sabido, sí, pues mejor sí, la no, verdad. Ahora hay más mejor me antecedo. información. Hay muchas, tú y yo que tenemos hijos adolescentes, hay mucha desinformación. Y los chibolos tienen poca tolerancia y no es porque sean, que estén mal, ¿no? Porque al toque se les etiqueta, ay, es que tiene tal cosa o este es distraído, mil etiquetas, pero no, no es así. Lo que le falta es información. Entonces, compartámosles cosas que realmente les sirva Ujú. para que ese adolescente no tenga esas determinaciones tan extremas, ¿no? ¿Qué Sí, pasa? No claro. solo en los adolescentes, nos pasa a nivel mundial, hay mucha desinformación sobre el tema de las emociones, sobre el aceptar, sobre el ser Mm, más empático, ¿no? Pero empezando con nosotros, porque si yo tengo una buena relación conmigo, de ahí viene la importancia de la autoestima, el amor propio, y es bíblico, o sea, ya vamos a poner por ahí para que ustedes, y me refiero a ustedes, en el tema de que a nivel bíblico hay mucha enseñanza. Y si somos Jesús lover nosotras, es porque creemos tanto en el poder espiritual y no es religión, no tiene nada que ver con la religión. Pero eso también se ha abandonado, ¿no, amiga? Se ha abandonado mucho el sí, lado bastante. espiritual y ya nos les hablan a los chicos. O sea, ya los Sí. chicos, cuando uno les habla de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con religión, lo vuelvo a decir, Ujú. em, se olvidan quiénes somos, ¿no? Y, y realmente estamos, muchas personas tan carentes de repente de ese conocimiento y los chicos están creciendo así, ¿no? Que les falta esa información, ese quererse a sí mismos, ese amor propio que nosotros lo seguimos aprendiendo, hemos aprendido varias cosas y igual nos falta mucho por aprender, pero sí, ya no sabemos ya querer más, aceptar, reconocernos, limpiar las culpas, limpiar todas las cosas que de repente hemos traído por años, ¿no? Como una mochila. Por años traes culpas de todo sitio, de estudios, de haber hecho algo a tu hermano, qué sé yo, ¿no? Y O que nos han hecho. o que nos han hecho, o que nos sentimos mal, y entonces, y esa culpa va creciendo, creciendo, creciendo. Pero ¿qué pasa cuando, como dices, cuando uno va alimentando su ser, cuando uno va queriéndose a sí mismo, tener el amor propio, como lo dice en la Biblia, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te quieres a ti? Si tú no te quieres a ti, no vas a querer a nadie. Entonces, eso realmente debemos de ver, ¿no? Querernos, Y cultivarlo. aceptarnos, perdonarnos, ¿no? Qué tan importante es perdonarnos. ¿Qué pasa cuando hace años yo tenía la culpa por X cosa? Ay, ¿y por qué he hecho esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Uy, todo el día estaba así, látigo y látigo y látigo, ¿no? La culpa tanto nos abruma que no nos Mm. deja ver también más allá, porque como que nos No nos encerramos ahí, ¿no? permite, Y no nos estamos permite. ahí. Pero no, ahora realmente es que te liberes, que converses, que seas honesto, honesta. Y realmente, bueno, si pasó algo que hicimos, pues ya nos sirve para aprender. Pero justamente ese aprendizaje es necesario para no volver a hacerlo, para realmente aprender. Y también aprendemos con las experiencias de los demás, ¿no? Entonces, la culpa realmente es un tema tan grande que,
que pienso que todos debemos de aprender a perdonarnos y realmente de limpiar esa culpa, ¿no? Y al limpiar esa culpa, también está empezando a brillar nuestro espíritu, ¿no, Mari? Porque el espíritu que nosotros tenemos está tan, de repente tan escondido, tan... Está como que cubierto si tuviéramos que poner nuestro espíritu, sacarlo y ponerlo acá al frente, Ujú, estaría como agachadito, ¿no? mm, Y no dejamos que brille. Cuando hay culpa, no dejamos que brille. Entonces, el liberarlo de todas esas emociones que solamente le quitan esa luz, esa energía que somos, mm, es como que se apagara como una mm, velita tenue, ¿no? Y la culpa, muchas personas estamos pensando, pero ¿y cómo lo hago? Primero hay mm, que identificar, porque muchas personas, y me incluyo en algún momento, mm, buscaba validación afuera, yo buscaba el hecho de que, yo me sacrifico acá en la casa, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, 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 y nadie me valora, o sea, esa victimización, cuando yo me mm. acuerdo de qué bestia de ego que tenía. Y Todos pasamos por entonces, eso, ¿ah? sí, y entonces, por eso primero hay que identificar, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿por qué tengo que esperar que me valoren? ¿Qué quiere decir entonces? Que yo no creo en mí, Ujú. Que yo no que no me me quiero, que yo no me valoro. valoro. Entonces, ¿por qué estoy esperando si yo hago tal cosa, estoy esperando que me digan algo? El No. reconocimiento. El reconocimiento, ¿no? Entonces, pero cuando tú sabes quién eres, la cosa cambia. O sea, la interpretación, el desempeño emocional, esas ganas que le pones a las cosas, pero desde el amor, sin esperar nada, solamente lo das y te sientes bien contigo, entonces empieza el cambio. Pero hay que identificarlo. O sea, no es de que, y lo digo porque mucho tiempo me creí ese tema, esa vocecita de que haces tal cosa, pero nadie te valora, me decía esa vocecita, ¿no? Y era un kraken con mis hijos. Ya eso ha menguado muchísimo, muchísimo, pero muchas mamitas nos quedamos con eso, ¿no? Estoy todo el día en la casa y nadie me valora, nadie me dice siquiera gracias. Las cosas cuando las hacemos con amor, ya ni necesitamos que nos digan gracias, porque lo hacemos desde el corazón, ¿no? Ujú, Y inclusive este tema de la culpa, esto de la vocecita, eh, a nivel mundial, ¿no? La gente está pensando de que si hay guerra en tal sitio, que si están peleándose en tal otro, y en vez de pensar o ver esas noticias tan tóxicas, ¿por qué no piensas o te vas adentro? Pues no, amiga, o sea, en vez de estar viendo, yo acá en mi cabeza tengo una guerra mundial. Muchas personas viven con ese tema en la cabeza, mm, avanzan, se levantan y se acuestan con ese sinfín, con mm. esas emociones horribles en la cabeza, todos cruzados, todos, porque hay como una guerra, o sea, si tuviéramos que Entras en imaginar. conflicto, pues, ¿no? Con uno mismo. Hay ahí un lado positivo, un lado negativo, y hay una guerra, La un guerra. bombardeo brutal que te llega hasta doler la cabeza, porque no Claro. sabes gestionarlo, ¿no? Y resistes, 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 y lo que resiste, persiste. Persiste. Entonces, ¿qué tienes que Así es. hacer? Tienes Tienes que que saber limpiar. gestionarlo, saber decir, ok, desde la humildad, ¿qué me está pasando? Ujú. ¿Por Reflexionar, qué? ¿no? Decir, a ver, Ujú, por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Entonces, ese momentito que lo guardamos para nosotros mismos es ujú, valioso, ¿no? Porque ahí vamos a descubrir el por qué, porque a veces se nos va pasando la vida, bueno, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo unos pensamientos ahí, pero no, ya después los hago, ¿no? Entonces, ujú. un día, 2 días, una semana, un mes, un año, y sigues con eso, ¿no? Postergas. Mm. Pero si te sientas y dices, ¿por qué? A ver, ¿qué está pasando conmigo? A ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento el otro? Entonces es ahí cuando dices, debe ser por esto, por el otro. Y Y hay que lógicamente, tener ¿no? conciencia de que, o sea, nuestra manera como, o sea, estás teniendo malas relaciones con tu hija y tú me dirás, es que no sé cómo gestionar, la veo triste, no sé qué hacer. Ok,
ahí todavía es un nivel pasivo, ¿no? Pero Ujú, ¿qué pasa cuando la mamita, que somos mamitas que también hemos tenido nuestros arranques y reaccionamos mal? ujú. ¿No? O sea, reaccionamos mal o, ay, no sé, pues, ay, ya te he Claro, dicho. ya le Y, lanzas un grito. y después llegas, o sea, a la noche y dices, ay, Señor, perdóname porque no sé qué me pasa. Mm. Es que hay Tan- tanto conflicto Tanto adentro. conflicto ¿Qué que uno sale? ¿Qué tiene. sale Ah, afuera? ¿Qué va a salir? ujú, Conflicto. ¿Quieres que, o a veces decimos, ay, pero yo no sé por qué mi hijita es así o mi hijito es así? Porque los chicos todo lo asimilan ujú. y luego lo normalizan. Mi mamá es así, entonces yo también. Mi papá es así, entonces yo también Yo soy también así. creo que No sí, se sí. dan cuenta. Hay un tema que es en el inconsciente, que es como, no es una imitación, es un modelado, se dice a nivel de programación neurolingüística. Modelas a quien admiras. Ujú. Entonces, ¿a quién admira un niño? Eso nos ha pasado a ti, a Ah, mí, a papá o a mamá. a su mamá y a su Entonces, papá. después Ujú, cuando nos vemos ya de grande, igualita tu mamá, oye, ¿cómo haces esos gestos? O baila igualito que su papá, porque ese niño admira a mamá o a papá y lo copia tan perfecto, pero no porque lo imite, sino porque desde su inspiración, admiración, es como que se minimiza en esa persona. Es ujú, loquísimo, pero así pasa. Y entonces, ¿qué pasa cuando imita, entre comillas, o sea, modela las actitudes, la manera de ser? ujú, Y entonces después decimos, pero yo no sé en qué momento pasó. Y ujú. reacciona, ¿no? El otro dice, igualito a tu papá eres Igual. colérico, o igualita a tu mamá reactiva, y empezamos a Ujú. etiquetar y el niño se asusta y O peor crecemos con él, aún, o ¿no? peor aún a Crecemos con veces. él. este, les decimos a nuestros hijos, no, no seas así, no seas así, no seas así, pero nosotros como somos. Entonces Sí, el modelado es de lo que ve, no de lo que escucha, de lo que ve, ¿no? Y definitivamente, todas esas conductas que se van copiando, que ni ellos se dan cuenta, y como dicen, nadie, cuando son ni los grandes papás. dicen, oye, sí, igualito. Y no, y pasa, mira, hay otra cosa que pasa, Mari, es que tienen conflicto con la persona en la que se parecen, ¿no? Supongamos, una hija se parece a su Mm, mamá a full, pero entra sí, en y conflicto con chocan. ella, chocan y pelean y no están bien con la mamá y toda la cosa, ¿no? Entonces, En la adolescencia se ve más eso. sí, sí, qué pena. Pero bueno, Y, esto y es... no, y lejos de eso, amiga, la mamá en vez de decir, ay, o sea, de reconocer, ¿no? O sea, como mamá estamos a cargo. Y si yo estoy a cargo y veo algo en mi hija, en mi hijo, y yo veo de manera, amorosa primero, ¿no? Digo, a mí, porque también nosotros nos hemos modelado a mamá y a papá, entonces decimos las mismas reacciones y nos damos cuenta, pero para que mejore mi hijo, no para criticarlo, no para juzgarlo, hay que ser más asertivos y decir, acá yo no lo supe gestionar y creo que se está repitiendo conmigo. Entonces, a manera de prevención, para que no sea un adulto que también tiene sus heriditas, sus cositas, entonces hay que hablarles, hay que explicarles, hay que sacarlos esa creencia, ¿no? Nosotros nos hemos creído muchas cosas y a qué resultados hemos tenido, ¿no? Jesús bien decía, tan lindo, Jesús decía, no entra vino nuevo en odre viejo, porque el odre viejo como que una botella, como que un envase de cuero, y el cuero cuando es nuevo se dilata, ¿no? Lo que le metas es como que se acomoda, pero cuando ya está seco, viejo, ya no, inclusive se puede quebrar y se rompe. ¿Y qué quería decir esa metáfora tan bonita? Que no, ni en ese conocimiento que tienes, no vas a poder avanzar, necesitas más información o lo que es mejor, nueva información. Y en base a eso vas a poder gestionar, porque lo que ves, lo que tienes, no te está dando resultados. O sea, sé asertivo, acéptalo. O sea, amiga, ¿sabes qué? No, ya no, hasta aquí llegué, o sea, no sé qué hacer. No sé qué hacer, no sé cómo gestionarlo. Nosotros también hemos terminado secundaria y luego dijimos, voy a estudiar comunicación, tú dijiste, yo voy a ser obstetra, ¿y qué? ¿De la noche a la mañana?
No, No, tuvimos que y uno presentar pasa la todavía, voy a universidad, estudiar esto, el postular otro, y todo esto, está ¿no? Entonces, divagando. todo es un proceso, o sea, no es de que ya, ya me di cuenta que mi hija tiene o mi hijo tiene este tema, da el siguiente paso. O sea, cambia la información, como decía Jesús. Por los frutos os conoceréis. Si tus frutos que estás viendo no son lo más asertivo, lo más bueno, lo que tú quieres, es porque te está faltando información. Nada más. O sea, nada más ni nada menos. Compra casero. Pero, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos negamos? Si Sí, ya sabemos realmente que es no está funcionando. con tanta información, como dices, con tanto, está a nuestro alcance y también, ¿no? Tantas Mm, personas que saben más cosas de esto. En la mañana, por ejemplo, estuve conversando con unas mamás y, bueno, ¿de qué hablamos las mamás? De los hijos, de cómo ayudarlos, de cómo sacarlos adelante, ¿no? Y una mamita que se lesionó la mano a su hijita, entonces va perdiendo de repente por ahí ciertas condiciones motrices, ¿no? Y entonces, y en el afán de ayudarle a veces todo le quieren hacer, pero también es que realmente de eso aprenda y que empiece a usar la otra mano y que sea resiliente y que por algo le ha pasado eso, ¿no? Y a veces uno en el afán de proteger a sus hijos no dejan de que de repente avancen, ¿no? No deja de que de repente, bueno, si pasó esto, será por algo, hija, a ver, vamos a hacer esto, el otro, pero no, en el afán de, de proteger, caen en la sobreprotección. Y eso también estábamos conversando, ¿no? Cuán importante es no sobreprotegerlos, ¿no? De ayudarlos, de validarlos de que realmente ellos pueden hacer muchas cosas, pero el apoyo que tengan de nosotros es muy importante. Y como tú dices, a veces no saben cómo gestionar, ¿no? Los papás, las mamás. Entonces, ¿a quién acudimos? Lógicamente a personas que eh, sepan más que nosotros, ¿no? Para Si que nos bien es puedan cierto ayudar que hay mucha información ahorita en esto del internet, pues vino a a revolucionar. revolucionar todo, todo, todo. En nuestro tiempo nosotros teníamos que para leer un libro teníamos que ir a la biblioteca, prestarnos el libro, comprarlo, tenía que ser físico, no había otra forma. En cambio ahora hay audiolibros, o sea, hay un montón a disposición. Pero ¿qué está pasando? Que así como hay un montón a disposición, también a veces hay información que no es la mejor. Mala información, sí. Entonces, apaláncate de personas que tienen resultados, pues, ¿no? O sea, ahí es donde yo, si yo quiero hacer una torta de chocolate y ya vi o sea, en YouTube la receta que sale o en Instagram, lo que fuera, sale una receta que no me está gustando porque a la hora que la hago no sale y tú dices, ahí está, me engaña esta chica que sale con sus recetas. Es igual en todo. Entonces, prueba y error, no hay otra. ¿Quieres mejorar algo? Entonces busca una persona que tenga resultados, que te pueda guiar, que te pueda ayudar en esto, ¿no? Por ejemplo, se dijo un tiempo, ¿no? Eh, a los bebés hay que dejarlos que lloren hasta que se les pase y solitos se duermen. Qué loquísimo que cuando yo escuchaba eso yo decía, eso no funciona. Si lo que el bebé busca es amor. Ese niño que acaba de nacer, lo único que quiere es el contacto con mamá. Llora, llora, llora. Y le pones la carita al lado y el bebé se calma. O sea, cuán importante es desde nuestro libre albedrío, ese sistema inteligente que tenemos en cada uno, tenemos esa distinción de saber decir es negro o es blanco. Pero ¿por qué nos quedamos a veces, no? A veces se quedan solo con una información. Ponlo a prueba, no te Ujú. quedes con la duda. Oye, esto dicen, a ver, somételo, somételo a tu inteligencia. Entonces, cuán importante es qué información le das primero a tu cerebro y luego recién la compartes, ¿no? Ese tema de la culpa viene, es puesta de, si nos ponemos a hablar de, ¿y la abuelita? ¿Qué le habrá pasado a la abuelita? Claro. Y uno dice, mi mamita tenía unas creencias terribles, dices tú, ¿no? Y yo también te diré, ay, amiga, sí, ahora que me acuerdo, sí. Pero vino de una crianza de una persona que también tuvo sus creencias Y más en, creencias.
limitantes, más ¿no? creencias limitantes, ajá. Entonces, ¿qué pasó? Nuestra frase espectacular, que la creemos, la sentimos, la llevamos adentro, la ponemos en práctica, no lo supimos hacer mejor, Ujú. porque si lo hubiéramos sabido, Lo no nos hicimos hubiéramos mejor. equivocado probablemente, pero es tan amoroso este tema del error, porque es una manera de tener una mejora con nosotros, el darnos cuenta, ¿no? O sea, sí, sí me sirvió. Muchas veces pasan años y a veces vivimos renegados en la culpa, ¿no? En la Mm, culpa que le echas la culpa a alguien o te echas la culpa tú. Y años calladitas estamos, ¿no? ujú, Y pasan los años y después alguien te dice, amiga, pero esto es así. Y tú dices, ¡ah! Tantos años me creí esto. ¿De verdad? Sí, la información, mira, chequéalo, averigua. Métete a San Google, métete a San YouTube ujú, y desde tu discernimiento vas a decir si es o no es, mm. ¿no? Pero no me quedo con la duda, tampoco me quedo ahí cuadriculada con lo que me diga otra persona. Entonces, desde mi experiencia, Sandrita, a mí me funciona tal cosa y tú me dirás, ay, amiga, a mí no. Cuando metemos una torta al horno, ¿acaso depende de mi horno? ¿Qué te digo yo? Sandrita, métele a 180 por 20 minutos. Y tú me vas a decir, ay, le metí, se quemó, Se porque quemó, carbón salió. tu horno es diferente al Ajá. mío. Yo vivo en Arequipa, donde hay más altura, tú vives en la costa, donde entonces son igualitos en las emociones, igualitos Mm, en la interpretación. ¿Por qué nos quedamos pensando siempre, amiga, en lo cuadriculado? Hay mm. que ser flexibles, sobre todo cuando somos madres, aprendemos qué importante es el ser flexible, qué importancia le damos realmente al amor. O sea, quiero que mi hijo o mi hija aprenda o quiero que aparente que es exitoso, exitosa y que no le pasa nada. Yo y mi familia somos una familia perfecta. Qué errado. O Eso es sea, lo más imperfecto que hay. y en nuestra imperfección está nuestra belleza como ser humano, Claro. como persona. En nuestra imperfección, como esa técnica de los japoneses, ¿no? Cuando se les rompe un jarrón y lo unen luego con masilla de oro y brilla y es tan espectacular y dices, wow, ese jarrón, qué bonito. Pero antes de ser bonito, ¿qué le pasó? Se Ujú. cayó. No, y cuán valioso es, ¿no? Porque lo han reestructurado, lo han restaurado, lo han repuesto, entonces todavía vale más. Y eso es muy bueno, Mari, porque ¿sabes qué? Porque así de esa manera se valida las, las heridas que todas las personas hemos tenido, ¿no? O tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a reinventarnos, vamos a perdonarnos, vamos a limpiarnos, vamos a aceptar. Y ese jarrón va a ser mucho más bonito, va a tener más significado. Entonces, todas las personas pasamos por N cosas, todas. Pero qué importante es saber reconocer de que si tuvimos heridas o si todavía las tenemos y nos estamos restaurando, pues eso es valioso. La restauración de las personas es muy Y, valioso, y ¿no? hay que hacer hincapié que solamente es con nueva información, o sea, Ujú, no es de la noche a la mañana, o sea, ¿qué me está faltando? O sea, si yo llegué a secundaria y luego postulé a la universidad, es porque sabía que había algo más que yo no sabía. ujú. Entonces ahí es donde yo pongo mi inteligencia a mi servicio y no para criticarme ni juzgarme, sino porque no sé hacer algo porque me falta información, no porque me etiqueten y me digan que soy tonta o soy aquella o soy lo que fuera, sino porque, o sea, si yo me valoro y digo, ok, yo por eso voy al doctor, por eso voy, porque no sé, pues, o sea, de verdad no lo sé. Claro. Ese doctor ha estudiado 7 años y sabe más que yo de medicina, ¿no? O sea, no es de que ahora porque me sé 4 cosas de medicina, también desvaloro al doctor, no. Eso es en todo. O sea, desde el simple hecho, inclusive de gestionar con nosotras mismas, hay que saber, hay que aprender, hay que ponernos a un nivel de humildad, reconocer. Ujú, ¿No? sí, Entonces, esa culpa que yo siento, esa culpa, ese merecimiento a que no me lo merezco, o sea, el desmerecimiento, viene por eso, viene porque no he sabido gestionar algo. Entonces, no nos deja crecer. Imagínense si nosotras, como adultas, no lo sabemos hacer.
porque no lo supimos hacer mejor y hemos tenido nuestras caídas que nos ha ayudado a levantarnos también, porque si Ujú, no me caigo no me levanto. Entonces, sí o sí tiene que haber el blanco para el negro y tiene que haber la falta de presencia, porque en algún momento sentimos abandono y decimos, mi mamá nunca estuvo, mi papá nunca estuvo, pero hoy desde tu resiliencia tú tienes la oportunidad de decir, precisamente por eso, ahora yo valoro la compañía, a mi esposo, a mis hijos, porque de niña no lo tuve, ujú, pero lo valoro. Entonces, ¿fue necesaria esa ausencia? Sí, porque probablemente hay personas que dicen, no, pero con mi sola presencia, si ahí estoy. Hay papás que dicen ujú, eso, pero si yo estoy ahí, porque a lo mejor en su niñez nunca hubo falta de papá y mamá, o viceversa, o como fuera, ¿no? Entonces, sé, sé asertivo primero contigo, o sea, no critiques a tu hijo, no te critiques tampoco, ¿no? O sea, hay que ser amoroso, la inteligencia al servicio del amor, siempre, siempre. Entonces, ahí uno se vuelve como que le da más sentido, ¿no? Le da más sentido al hecho de decir, a mi niño también le falta, a mi niño, a mi hijo, pues si yo no he sabido gestionar, entonces. Y hay formas, hay prevención, hay talleres, hay mil cosas para hacer. Y se puede, sí, se puede, pero hay que estar a la disposición con ujú. uno primero, ¿no? Aceptar y decir, no, pues no, o sea, desde la humildad, cero ego, cero crítica, cero juzgarnos, ¿no? Entonces ahí es donde podemos darnos cuenta que sí, sí podemos. O sea, lo único que falta es información. Yo creo fielmente en eso. Las personas somos muy inteligentes, amiga. Nuestros hijos, nuestros esposos, nosotras, el Señor que nos trae el pancito, el Señor que nos trae la leche, todos. Pero ¿qué les falta? Información. No es más ni menos. Nadie es más ni menos. O sea, en el sentido de la crítica, ¿no? Siempre va a haber la oportunidad porque a esa persona que hace las cosas que tú le criticas, vas a saber que si es que le cuentas algo diferente, esa persona va a decir, "Ah, yo no sabía eso, Mm, ahora ya lo sabe". Y entonces empieza a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? sí, Entonces, la ignorancia no es mala, esa palabra es tan bonita, que te da la posibilidad claro, no, no, no lo de saber sabemos dónde todo. estás. No lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Y en este tema de la culpa, María, hay algo importante también. Hay muchas, bueno, ¿cómo es la crianza hoy en día? ¿Cómo ha sido la crianza de antes, ¿no? Cuando nosotros hemos sido chicos, este, cómo nos han criado, de repente con mayor rigidez, con mayores reglas, con mayores cosas, que a veces los papás, se sienten mal y se sienten culpables, ¿no? Mm. Eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, hicieron lo mejor que pudieron, dado sus recursos, su conocimiento, su información, porque ellos sabían que de esa manera se criaban a los hijos, ¿no? Y gracias a Dios han Era la salido información también, que tenían. ajá, y han salido chicos buenos, responsables, ¿no? Realmente con buena actitud para la vida, todo. Pero ¿qué pasa con esos papás cuando han sido chicos todavía? O sea, imagínate los abuelos, cómo criaron a ¿Cómo nuestros los habrán padres, ¿no? tratado? Claro, como Mm. todavía con mayor rigidez, con mayores cosas. Entonces, todo hemos ido evolucionando, ¿no? Y ahora que tenemos la información y ahora que sabemos, es también que ellos sepan liberarse de esas culpas. ¿Por qué? Porque lógicamente no supieron hacerlo mejor y hicieron todo lo que sabían hacer. Y gracias a Dios somos personas de bien, somos personas correctas, buenas, etcétera. Pero liberarse de esas culpas que puedan tener, ¿no? Entonces eso también es bueno conversarlo. Sí, sí, porque también, así como los adolescentes tienen unos temas, las personas adultas, adultas mayores, también se creen culpables, se creen, o Mm, sea, viven en el tema de que, ¿por qué lo hice? Por qué fui tan ruda con mi hija? ¿Por qué fui tan cortante? O sea, muchas cosas, ¿no? Que los van llevando a ese tema ujú. em, poco amorosa, ¿no? Poco amorosa con ellos mismos primero, ¿no? Y entonces hay abuelitas que son
coléricas, ¿no? Medias renegoncitas, porque en su cabecita se echan la culpa, se Mm, echan la culpa de todo, ¿no? Viven en eso. Queremos que nuestros hijos sean amorosos, entonces empieza siendo amorosa con él. mm, Queremos que nuestros hijos sean más empáticos, empecemos haciéndolo primero con nosotros y es como ellos siempre se dan cuenta. Entonces, si yo soy más respetuosa conmigo, sé saber poner límites, sé saber decir ahora no puedo, sé saber decir te amo, sé saber decir eh, hoy te veo mejor que ayer, o sea, sé comunicarme con el amor, desde el amor con mis hijos, los chicos al toque lo captan. mm. Y eso ha sido un proceso, ¿no, Mari? ¿O siempre ha sido así? Yo ahora, por ejemplo, soy un poco más espontánea, un poco más amorosa, ¿no? Porque yo no he sido así tan cariñosa de repente con mi hija al Mm. comienzo, ¿no? Pero ahora sí. ¿Pero por qué? Porque vas aprendiendo muchas cosas, también vas perdonándote a uno mismo, entonces Sí, dices, y ese no, es el proceso, pues amiga, porque exacto, piensa que nosotros hemos tenido nuestras cosas, nos hemos dado cuenta y lo que tú quieras, pero no ha sido de la noche a la mañana. Yo claro. también soy más, cada día soy más esencia, soy más yo realmente, ya no me dejo ganar por la cólera, la molestia, y el ganar me refiero a lo reactivo que puede ser, ¿no? Ujú. Porque si yo siento mi emoción de enojo, la siento, o sea, la siento, la permito, porque digo, pero ya desde otro enfoque digo, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿qué hay ahí que me está haciendo, que me quiere lastimar? Pero con mis hijos ya es menos reactiva, más amorosa, Mm, más quien me hubiera gustado que fueran mis papás conmigo, ¿no? O sea, ya aplico cosas que espero, entonces, o esperaba de niña, ¿no? De adolescente. Entonces, eso hace que uno sea más em, esa persona que a veces no queremos ser porque, y si le digo esto, este chiquito va a decir tal cosa o va a creer aquello. O sea, tiene que ser todo en equilibrio. El equilibrio nos da ese raciocinio de decir, mejor no tan, ni para mm, acá. Entonces, ni mucho ni poco, simplemente lo necesario. Y no olvidarnos, pues, ¿no? De que la autoridad del amor somos nosotras, ¿no? O ujú. sea, los papás. No dejar también que los chicos hagan lo que quieran porque estamos para regularlos. Claro, Ellos estamos para pueden reaccionar de formarlos, mil ¿no? formas, Ujú, de mil formas pueden reaccionar, pero si tú no lo acompañas y le dices, pero ¿por qué estás reaccionando así? ¿Por qué te estás dejando? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué esto? O simplemente con un abracito y se suelta el niño, ¿no? El ujú. adolescente. Entonces, para eso estamos, para hacer ese, y ya será otro tema, pero el apego seguro es esa fuerza que, ese pilar que podemos ser nosotros para nuestros hijos, y cuando ellos crezcan, sean adultos y se vayan, tengan esos pilares fuertes, ¿no? Y que nada ni nadie les diga o los engañe y los vuelva o los manipule hacia una intención que no Que puede no ser la quiero. mejor para ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas lindas que se pueden hacer en casa, desde la crianza, cambiar esa mentalidad, ¿no, amiga? Porque, o sea, si yo desde la Sí, culpa ya bastante, hasta eso le enseñamos. claro. Y acercarnos En más a todo ellos, momento ¿no? estamos enseñando, en todo momento. Definitivamente acercarnos más a ellos, acercarnos, a preguntarle cómo te sientes, a ver qué hacemos, ¿no? Porque a Pero veces empezando por nosotras, por favor, Sandra, ya te he dicho. por nosotras, pues primero, y Sí. después ya con ellos. Y ya lo demás fluye. O sea, cuando Así nosotras, es. lo demás fluye, ¿no? Porque si no, imposiciones, hasta sin querer, manipulación, porque ya, Mm. solo te estoy diciendo, la clásica, solo te digo, solo te digo. Y entonces, no, en cambio, si tú lo haces contigo, todo fluye y es más asertivo, más amoroso para ellos aprender así. Sí, ¿Mm? es verdad. Marita, qué rápido se ha pasado el tiempo. Mira, ya estamos conversando. Oh, así que siempre es bueno conversar contigo, Mari, mi amiga, Igualmente, amiga, que siempre ahí siempre, aclarándonos. sí, aclarándonos el panorama, ¿no?
para ser mejores personas, para realmente amarnos más a nosotras mismas. Y lógicamente, si nosotros nos amamos, vamos a amar más a los demás. Mm. Así es, amiga linda, así que algo más que quisieras de repente decir para despedirnos. Bueno, amiga, solo que cada día es una oportunidad, que siempre hay esa oportunidad de ser mejor, de sacar esa nueva versión que a lo mejor está por ahí pululando dentro de nosotras y no nos damos cuenta, ¿no? Nos hemos olvidado a veces de quiénes cuando éramos adolescentes, porque no nos han puesto de la noche a la mañana acá para ser adultas. Claro, También acuérdate, hasta ¿no? eso es un proceso, ¿no? Entonces, Ujú. a veces nuestros hijos creen que nos han puesto acá y apareció la mamá. No es así. Entonces, pero también hay que creérnosla, ¿no? O sea, ay, yo era bien palomilla, yo era bien juguetona, ¿y por qué me he vuelto tan enojona? Uno dice, ¿no? Y Nos entonces, matábamos de la risa, tantas cosas, ¿no? Uy, el colegio realmente para nosotros ha sido claro, entonces, ¿por qué no bien. serlo también con ahora en nuestro presente, ¿no? Ajá, Eso, eso, o sea, que seas tú, amiga, sé ujú, tú, nada más. Sé así tú es. en esa esencia que a veces nos agobia, ¿no? El día a Sí, día no, a nos veces lo agobia. opacamos, ¿no? Lo Sí. opacamos y no, no. Sé La tú como razón a eres. veces, la razón a veces no tiene la razón. Entonces, Sí, se equivoca. a veces se equivoca, a veces se equivoca. Eso, amiga Así es, linda, amiga linda. nos Nos vemos. vemos, entonces ya, Tiempito. ya nos estamos ya contactando y muchos besitos. Igualmente. Amarita, chao, 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 besitos, chao, cuídate. amiga Chao, linda, chao, chao. chao.